Gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro, Milenio Foros, Vacunar para dar oportunidades. Quiero agradecerles mucho a los expertos que nos acompañan hoy porque vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, ¿no? Hemos visto o hemos vivido los últimos 19 meses una experiencia inimaginable, ¿no? Nos encerramos en casa, después empezó este proceso de vacunación, ahora estamos de regreso en esta parte de vacunación, ¿no? De alguna manera. Y creo que es importante que veamos qué sucede ahora que vamos a entrar con las vacunas de influenza. Entonces es un tema que realmente todos en casa debemos de saber y de conocer. Así que quiero primero darles la bienvenida a quienes me acompañan. El doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Gracias por estar con nosotros. A Paola Martorelli, directora de Asuntos Públicos de Sanofi México. Gracias por acompañarnos. Y Carlos Muñoz Morales, miembro del Comité Directivo de Sanofi Pasteur. De verdad, gracias por estar. Todo ciudadano allá afuera está en este proceso de vacunarse en la parte de COVID. Estamos reintegrándonos en este proceso de recuperación también. Y quizá me gustaría empezar con usted, doctor, tratando de que nos diga cuál es el panorama. ¿Cómo estamos en términos de vacunación? ¿Quiénes estamos vacunados, quiénes no? ¿Qué falta? ¿Y qué tanto nos retrasamos? Porque como estuvimos encerrados, quizá no fuimos y mantuvimos nuestra cartilla de vacunación al día. Sí, gracias, Regina. Bueno, los propósitos primarios de la medicina han cambiado de la curación o reparación del daño a la prevención. Y esto es importante porque muchas enfermedades hoy en día se pueden prevenir. Y con todo lo que siempre hemos escuchado, las medidas higiénico-dietéticas, el lavado de manos dentro de estas mismas, el lavado de los y consumo de alimentos saludables, por supuesto que ha modificado la historia natural de muchas enfermedades. Y la vacunación ha cambiado radicalmente muchas de las enfermedades. Y muchas de las enfermedades, sobre todo infectocontagiosas, para las cuales contamos con vacunas, tenemos la obligación de ponernos estas vacunas. Es una obligación moral. Fíjese que los papás llevan habitualmente a los niños con el pediatra para vacunarse, pero los niños no los llevan a los papás a vacunarnos también, y los adultos también tenemos que vacunarnos. Y antes de contestar directamente la pregunta en relación a esta época de la influenza, le puedo decir que los adultos deberíamos estar vacunados, no solamente como complemento de la vacunación infantil, por ejemplo, sino como una cartilla de vacunación en el adulto que deberíamos de tener. Hay instituciones que ya tienen la cartilla nacional de vacunación. Tenemos que estar vacunados contra hepatitis A, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, etcétera, etcétera, sí. Pero lo que le puedo decir ahora en relación a la influenza es que sí tenemos la obligación de vacunarnos. Tenemos la obligación de vacunarnos con la vacuna tetravalente predominantemente, en donde cubre parte del virus de influenza, de 2 virus de influenza A y 2 virus de influenza B, y que es importante que la tengamos, porque la morbimortalidad que puede ocurrir con esta enfermedad, y la historia nos ha demostrado, se puede modificar y puede cambiar toda la dinámica de lo que puede ser. Y aún ahora con la desafortunada pandemia del COVID, pues tenemos la obligación de ponernos esta vacuna de la influenza. Tenemos que incitar a nuestras gentes a que vayan y que se vacunen en los centros de salud, en los hospitales. Es prácticamente gratuita la vacuna en muchos lados. Entonces sí es importante que nosotros tengamos esa conciencia de vacunarnos. Y creo que es el momento ahora de vacunarnos. Ya están llegando las vacunas a las diferentes instituciones de salud, y es importante que ahora nos vacunemos contra la influenza. Es muy importante, sobre todo en personas que tengan alguna comorbilidad, en toda la gente, pero en personas que tengan comorbilidad. Justo en ese tema, Paola, creo que esta parte de prevenir lo que es prevenible es sumamente importante, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuál es ese valor de la vacunación, no solo para la población, que ahorita estábamos hablando de eso, pero también para el sector salud. ¿En dónde está esa parte de valoración de la vacunación para el sistema? Bueno, muchas gracias primero, Regina, por la invitación. Doctor Jalabe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Respondiendo a tu pregunta, el valor de la vacunación quedó más claro que nunca ahorita en la pandemia. Estamos viendo lo que implica que la gente se vacune, y el hecho de poder empezar a salir de casa después de 1 año y medio es gracias a un tema de colaboración de las instituciones de salud con la población para vacunar. Un agradecimiento inmenso a los médicos y a las enfermeras que están vacunando allá afuera. De verdad son los héroes de esta película. Y
y en este sentido, a ver, el valor de la vacunación es, en muchos sentidos, pensemos que es la primera intervención que tiene cualquier niño mexicano al nacer. La vacunación es así de fácil, da la igualdad a todos los niños que nacen en México de protegerse contra una enfermedad que se puede prevenir por vacunación. Esto obviamente para el sector salud es una de sus principales tareas. En México la vacunación siempre ha sido una práctica a donde la gente acude, en lo que la gente confía. Y en eso, la verdad es que las instituciones y el sector han hecho un gran esfuerzo con las campañas de vacunación, con la comunicación de la importancia de esto, porque nos ahorramos muchas vidas. Y no nada más estamos hablando de muertes, sino también de costos sociales, de costos familiares de una persona que se enferma por algo que se puede prevenir. Entonces, el valor de la vacunación es también social. Como decía el doctor, es una obligación. Tenemos que protegernos a nosotros y proteger los que están alrededor. Es para poder salir y tener la confianza de que los niños pueden ir a la escuela es porque todos estamos vacunados, ¿no? El valor es mucho. En ese contexto, Carlos, y ya lo hablamos de esto, ya empezaron a dar la vacuna de influenza, pero la campaña oficialmente inicia en un par de días, ¿no? O sea, esta campaña de la vacunación de influenza. ¿Por qué es más importante hoy que el año pasado ponerse la vacuna de la influenza? Bueno, siempre es importante ponérsela, ¿no? No hay que olvidar que la influenza también es una enfermedad viral que se transmite en el aire. Y que ya hemos tenido pandemias de influenza antes, ¿no? En la historia de la humanidad hemos tenido varias pandemias de la influenza. Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, ¿no? No está tan lejos aquella de inicios del siglo 2009, ¿verdad, doctor? Pero antes ha habido otras pandemias de influenza y ahí es donde está el valor también de la vacunación. Ya tenemos una vacuna que nos protege contra si esto vuelve a pasar o la influenza estacional que viene cada año, podamos protegernos, ¿no? La influenza puede ser que te dé leve, pero también es cierto que te puede dar un cuadro grave de influenza, te puede hospitalizar. Y hay gente que muere año con año de influenza durante la temporada. Y lo más triste es que cuando ves los números, 9 de cada 10 de esas personas que murieron no estaban vacunados. Es ahí la importancia de la vacuna de la influenza, ¿no? Que puedes prevenir desenlaces nefastos y terribles, como es la muerte, con una vacuna que está disponible en México en todos lados, ¿no? Esta a veces creencia errónea de porque el año pasado hubo poca influenza, que este año también va a haber poca, y la realidad, acuérdense cómo estábamos encerrados, ¿no? El Entonces, año pasado, a lo mejor encerrados, por eso. Con poca movilidad, poca interacción social, protegiendo lo mejor que podíamos, y esa realidad ya no existe hoy. Hoy tenemos movilidad igual a antes de la pandemia. Tenemos interacciones sociales ya casi normales. La verdad es que nos hemos relajado también de los cuidados personales que tenemos, porque conforme va avanzando la vacunación de COVID, nos vamos sintiendo más tranquilos y estamos quitándonos el cubrebocas y demás. Entonces, el medio está propenso para que regrese la influenza como ha estado con la humanidad más de 100 años. Entonces, por eso es muy importante, para evitar desenlaces terribles como la muerte, pero también la propagación que se va a dar porque estamos volviendo a la vida habitual. La vida normal. ¿Qué pasa con la coadministración de las vacunas, doctor? Sí. ¿Podemos? ¿Cómo? Sí, ya dijeron que hecho, sí, pero... De hecho, hay incluso muchas vacunas que se elaboran en forma conjunta. Por ejemplo, la hepatitis A se pone con la B. Por ejemplo, la triple, que ya es cuádruple o quíntuple, ¿sí? Difteria, tosferina, tétanos, se ponen juntas prácticamente. Sí se puede poner la vacuna de la influenza junto con la vacuna del COVID. Si a alguien le toca la vacuna del COVID, en ese momento se puede poner la vacuna de la influenza. Por supuesto que no hay nada inocuo, no hay ningún agente externo que sea totalmente inocuo. Puede haber algunas reacciones secundarias, pero sopesando el riesgo-beneficio es muy importante. El mayor mal, ¿no? Un poco. Y claro, generalmente son reacciones secundarias muy leves, como dolor en el sitio de aplicación, un poco de febrícula probablemente, a veces dolores musculares, dolores articulares, cefalea, etcétera, etcétera. Pero creo que sí es importante y sí se puede poner juntos. Si la gente que le toca la vacunación ahora del COVID
de acuerdo al régimen de la República Mexicana, se puede poner la vacuna de influenza prácticamente al mismo tiempo. No le veo ningún problema en ese aspecto. Tampoco si son ahora este nuevo grupo que son los mayores de 12 años, también podrían de una vez... También podrían ponérsela. Porque ellos son los más jóvenes, ¿no? En este proceso en el que estamos. Todavía. No, y además también, Regina, complementando lo que dice el doctor, mencionar que son dos vacunas distintas. Hay mucha gente, y se han oído comentarios de si ya me vacuné de COVID, no necesito vacunarme de influenza. Y eso es completamente erróneo. Son dos cosas completamente distintas. Entonces vale la pena que la gente lo sepa y que vaya a vacunarse de influenza. Y el tema es que los síntomas son parecidos, entonces también eso está complejo, ¿no? Porque luego, ¿qué sabemos que tenemos? Claro, muchísimas de las enfermedades virales o incluso bacterianas dan síntomas indistinguibles desde el punto de vista clínico, pero son dos enfermedades totalmente diferentes. Y la historia ha demostrado que la vacunación es muy importante. Hay enfermedades que se han abolido totalmente, por ejemplo, la viruela, que ya ni siquiera hay que vacunar porque se extinguió afortunadamente, pero hoy tenemos la obligación de comentar a nuestras gentes que tienen necesariamente que vacunarse. Carlos, y también sabemos que estas vacunas están cambiando, ¿no? Entonces son nuevas vacunas, que tenemos que ir atacando variantes nuevas porque como somos los humanos nos andamos contagiando por todos lados y demás. Cuéntame un poco... En este proceso de la nueva campaña que está empezando un mes después, o sea, antes la vacuna de influenza nos las poníamos desde principios de octubre. En algún momento de octubre, ¿no? Sí. Entonces ahora estamos empezando un mes después, todo es porque también estamos en esta campaña de COVID y es complejo, pero tenemos que ir rapidísimo a ponérnoslas en noviembre, nos podemos esperar hasta diciembre, ¿qué tenemos que hacer, no? Un poco en este contexto. Lo más importante ya lo dijiste, ¿no? Hay que ir a vacunarse. Ahora que estamos tan acostumbrados, los no acostumbrados a escuchar de picos de la enfermedad, si tú te fijas en la influenza, en las décadas pasadas, influenza siempre ha tenido un pico de casos entre enero y marzo de cada año, cada año. Entonces, lo que tienes que hacer es vacunarte antes de que llegue enero, para que cuando entres a este pico de influenza entremos protegidos, ¿no? Entonces, más allá de si está empezando un poco más tarde o no, lo importante es que tenemos todavía noviembre y diciembre para vacunarnos y tenemos que irnos a vacunarnos en la primera oportunidad que tengamos y que con la vacuna que encontremos, ¿no? Este año, por ejemplo, el gobierno mexicano, a través de las instituciones de salud, está comprando 35 millones de dosis de vacuna de influenza que Sanofi está poniendo para el mercado. 70% de estas vacunas ya están aquí, 24 millones de esas vacunas ya están aquí. Pero más importante de que estén o no estén es que desde la semana pasada ya se están repartiendo en todo el país, están llegando a todos los estados. A veces quisiéramos que fuera más inmediato, pero nuestra geografía no permite que de un día para otro estén en todos lados. Entonces, desde la semana pasada se están repartiendo, están bajando a las unidades de medicina familiar para que justo la semana que viene ya la gente la pueda encontrar y se pueda vacunar, ¿no? Para que la gente, en cuanto encuentre su vacuna, ya sea en el ámbito público o privado, se vacune con ese objetivo, llegar a finales de diciembre ya protegidos, ya vacunados, para que cuando empiecen los picos históricos... de enero a marzo. Ahora dijiste la cantidad de vacunas. ¿Eso es más o menos de lo que tuvimos el año pasado? El año pasado fue el récord histórico, también fueron 35 millones, entonces estamos trayendo el mismo número de vacunas que el gobierno requirió, 35 millones, que es un número nuevamente históricamente alto para lograr las más altas coberturas en los grupos de riesgo que ya decía el doctor, ¿no? Justo en ese tema, Paola, si algo aprendimos o vimos en estos últimos meses es que las alianzas funcionan, ¿no? Y la vacuna de COVID es un ejemplo grandioso de que empresas que podrían incluso llamarse competidores de alguna manera, se unieron para que el mundo entero tuviéramos una vacuna de COVID que nos protegiera. Hacia adelante, porque creo que esto es un aprendizaje para el sector, no solo para el sector salud, sino los demás, porque tenemos que actuar en en esta temática de conciliar y de conseguir alianzas. ¿Qué deberíamos de aprender? O sea, ¿qué vimos que no habíamos visto antes y qué tiene que quedarse así hacia adelante? Bueno, yo creo que lo que vimos y lo que vemos todavía es la importancia de la salud. O sea, como en ningún otro momento, creo, de años para atrás, hemos dimensionado lo importante que es la salud para cada uno de nosotros y las personas que nos rodean. Hoy lo primero que dices es, espero que estés bien de salud. ¿Cómo están todos en casa de salud? Y
Y es un tema que finalmente pone en la mesa la concientización del estar sano. Las alianzas en como comentas, ha sido un ejemplo inimaginable para compañías, por ejemplo, farmacéuticas en efecto competidoras, que colaboraran para crear una vacuna o para empacarla o para distribuirla a través de todo el mundo. ¿Qué tenemos que aprender? Que esto es un trabajo, la salud es un trabajo de todos. La vacunación es un trabajo de todos. Ahorita este premio Vacunar para Dar Oportunidades es una alianza precisamente entre las academias de pediatría, de cirugía, de medicina, FunSalud, instituciones de salud, sociedad civil, sociedad educativa, comunidades que nunca pensaste que tuvieran algo en común en el tema de salud, hoy lo tienen. Y son ejemplos en donde cada uno de nuestros ámbitos podemos participar poniendo un granito para el tema de vacunación y para aliarnos en todo lo que venga con las familias, con las escuelas, con los médicos, con las asociaciones, con la y sociedad también civil. aprender que solos no podemos, ¿no? Porque Y ninguno podemos en nuestro ámbito. O sea, nosotros podemos hacer las vacunas, pero si no tenemos la concientización de su importancia o si las instituciones no pueden conseguirlas, o sea, es un tema realmente de alianza y de colaboración. creo que también una de las grandes palabras en la parte de vacunación es innovación. Claro. ¿No? Entonces, en la parte de innovación, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están trabajando para que justo influenza no sea ya otro tema hacia adelante? Sí, claro. Bueno, innovación es la parte central en atención a salud y en muchos otros ámbitos, sin duda, de la sociedad. Innovación también no solo es tal vez traer nuevas vacunas, pero también innovar en los procesos en los que las desarrollas, produces y entregas, ¿no? En ese sentido, Sanofi tenemos una misión de hace muchos años, que es que nadie sufra o muera por una enfermedad prevenida por vacunación. Y en esa filosofía, Sanofi, hablando de vacunas de la influenza, por ejemplo, hemos encontrado diferentes plataformas tecnológicas para hacer diferentes vacunas de influenza que hoy permiten a Sanofi ser el productor número 1 a nivel mundial de vacunas de la influenza, ¿no? También hablaba el doctor de vacunas dobles, triples, cuádruples. Sanofi también, a través de su investigación, logra generar una vacuna hexavalente, ¿no? Para que protege a los niños más pequeños de 6 enfermedades catastróficas, ¿no? A lo mejor parecerían que no son innovaciones sobre nuevas vacunas, pero impactan sobre las coberturas de vacunación. Si te tienes que poner 3 vacunas diferentes en 3 días distintos, la cobertura puede caer. Pero si en un día vas y tienes las 6 vacunas, entonces vas aumentando las coberturas de vacunación. Entonces, Sanofi invierte mucho recurso, mucho tiempo y mucho esfuerzo en encontrar tanto nuevas vacunas como nuevas formas de producirlas para que lleguen más rápido a la población. Y hablando del punto que decías de influenza, Sanofi tiene un compromiso muy grande en México, muy, muy grande. Ya hace varios años en el Estado de México, en el municipio de Coyoacac, abrimos una planta de antígenos de vacuna de influenza. El antígeno es básicamente el agente biológico que le enseña a tu cuerpo cómo defenderse cuando la influenza llega, ¿no? Y hoy en día hacemos ese antígeno para estas 35 millones de vacunas que te estaba platicando, pero lo mandamos a Francia. Allá lo meten en los viales típicos que se ven en las campañas, lo meten en cajas y lo mandan a México, ¿no? Para Porque evitar... es la cadena de suministro, Esa ¿verdad? es la cadena de Estamos suministro. aprendiendo también. Para mejorar aún más eso, o tener innovación, Sanofi estamos construyendo otra planta en México que justamente va a cambiar esa cadena de suministro. De Ocoyacac, ahora las vamos a mandar a una nueva planta de Cuautitlán que va a estar lista en 2024. Para que la vacuna esté totalmente hecha en México, totalmente dirigida a la población mexicana, para ganar tiempos de respuesta en que tengamos la vacuna más expedito. No solo es el tiempo lo importante. O sea, creo que esta pandemia nos enseñó que no siempre tenemos todas las vacunas que necesitamos, ¿no? Andamos persiguiéndola por ahí, pero este proyecto de Sanofi en México asegura que tengamos en el país las vacunas de influenza que necesitan los mexicanos para muchos años por venir. Entonces, es el compromiso que tiene Sanofi, ¿no? Seguir innovando en nuevas vacunas, en nuevas formas de producción y particularmente en México, que como bien decías, influenza no se transforme en un problema mayor de salud pública, sino que al contrario, el país sea autosuficiente en vacuna de influenza. Que estemos protegidos sin necesidad de, ¿no? Buscar por otro lado. Estar buscándola. Que eso es algo que también hemos aprendido este año, ¿no? Que habíamos que estar esperando y que fue también muy complejo eso. Doctor Jalabe,
Una de las cosas que nos pasó en este encierro es que también se nos fueron algunas vacunas, ¿no? Se nos olvidó, en el caso de los adultos, a lo mejor los refuerzos de tétanos, que hace rato decía usted y me acordé que yo tengo que ir por el mío, pero también los niños, ¿no? Quizá no sacamos a los niños porque nos daba miedo o no, pues no estuvimos yendo a ningún lado, estuvimos encerrados. Entonces, tenemos que ahorita no solo tener la de COVID, tener la de influenza y luego que seguirnos para recuperar todo eso. Déjame decirte que la verdad es que México ha sido un líder en la vacunación infantil a nivel mundial durante muchos años. Sí. Ha tenido una cobertura impresionante a nivel mundial, ocupando los primeros lugares de vacunación durante muchísimos años. Estos año y medio, o un poco más, ha sido una cosa sui generis en donde nos cambió la vida a todos. Nunca pensábamos que nos iba a cambiar en este aspecto. Y sí, creo que se pudieron atrasar muchas situaciones y tenemos que ponernos al corriente en estas situaciones. Pero la manera de ponernos al corriente es una responsabilidad compartida, en donde interviene el gobierno, las instituciones de salud, la industria farmacéutica, los médicos, las asociaciones, las academias, las familias, pero también todo el equipo de salud. Y el equipo de salud no solamente son los médicos y las enfermeras, son odontólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Todo un mecanismo que tenemos que no echar la culpa, sino tenemos que sumarnos. Tenemos que cambiar la idea de que la salud como prioridad, efectivamente, que la tenemos como prioridad, está en manos de todos y tenemos que luchar y tenemos que hacer caso a todo este sistema, a todo este ecosistema que nos orienta en un momento determinado a que mejoremos. Y la pandemia nos enseñó muchas cosas, y nos cambió muchos paradigmas que teníamos. Hoy tenemos que ser un poco más responsables con nuestra salud y, como bien comentabas, sí hay que ponernos las vacunas también los adultos, sí tenemos que reforzar nuestra vacunación en el adulto. Nosotros hemos luchado durante muchos años en ese aspecto en relación a la vacunación en el adulto. Muchos años hemos tenido esa inquietud y la verdad es que sí tenemos que ser no solamente responsables, sino coadyuvar a que se lleguen a acabar muchas de las enfermedades que sí se pueden prevenir. Es injusto que veamos hoy en día a un enfermo que se pueda estar muriendo y que se pudo haber prevenido con una vacuna. Hacíamos el caso de influenza, ¿no? Sí, uno de los puntos también en esta ecuación son los medios de comunicación, ¿no? Algo que nos ha enseñado también la pandemia es que nos llegó información en cualquier plataforma digital de vacunas y todos nos sentimos súper expertos en vacunas en algún momento. Por eso es una misión muy importante el poder divulgar en palabras sencillas el valor de la vacunación y lo importante, ¿no? Entonces, como dice el doctor, pues son los médicos, algunos otros profesionales de la salud, la industria y demás, pero los medios de comunicación o los comunicadores que transforman toda esta ciencia en palabras que las personas que no tenemos ese expertise médico entendemos, es importantísimo para que las mamás o los adultos y demás nos vayamos a vacunar y llevamos a nuestros hijos a vacunar. Llevarlos a veces es más difícil, pero bueno. Y que los hijos nos lleven a nosotros también. Uy, sí, bueno. Eventualmente, eso es más difícil, porque no difícil. tenemos esa cultura. Los adultos no tenemos tanto la cultura preventiva como la tenemos los adultos para nuestros niños. Paula, si hay un mensaje en este año que pudiéramos, y de esta conversación también, ¿no? Que pudiéramos sintetizar un poco, pensando en no solo la parte de los retrasos, sino de nosotros un poco como corresponsables de que estemos al día y de que seamos parte de esta salud, ¿no? ¿Con qué debemos quedarnos los usuarios del sistema? O sea, los que nos están escuchando de nuestra charla, ¿con qué se deben de quedar? Se deben de quedar con dos mensajes. El primero de ellos, la salud, es lo más importante que tenemos. Sin salud no tenemos nada. Y para ello tenemos que ser, como comenta el doctor, corresponsables de nuestra propia salud. Es decir, así como nos ponemos a dieta, así como vamos al médico si estamos enfermos, así tenemos que acudir a nuestras unidades de atención médica a vacunarnos. En cualquier temporada de la vida. Como dice el doctor, ahorita viene la temporada de influenza, pero después a lo mejor nos toca un refuerzo de alguna vacuna. Alguna mujer embarazada tiene que estar atenta al tema. Si vamos de viaje, una vacuna de fiebre amarilla. Tenemos que ser nosotros los responsables de nuestra propia salud
y de nuestra propia búsqueda de mejora. Y para eso, con lo que yo creo que nos quedamos, la vacunación es un tema de todos, es para toda la vida y hay que salir a buscarla. Muchas gracias. Es gratis. Es gratis, además, sí. Muchas gracias. Entonces, los adultos tenemos que ir por nuestra cartilla. Me surgió esa duda. ¿O qué hacemos? Deberíamos de tenerla. Hay instituciones que ya tienen cartilla de vacunación. Sí, para pero el así adulto, como para el adulto mayor, claro, ¿no? hay muchas instituciones. El propio Seguro Social la tiene. Déjame decirte que a veces cuando pedía un trámite para los niños, pedían la cartilla de vacunación. Yo recuerdo hace muchos años con la cartilla de vacunación para mis hijos, para sacar su pasaporte. Deberían de pedirnos la cartilla de vacunación también para muchas de las vacunas, porque finalmente la salud es responsabilidad de todos. Y ahora sí, como nos van a pedir una cartilla de vacunación para poder viajar con la del COVID, deberían de pedirnos también todo este resto de cartilla de vacunación para renovar, por ejemplo. Es una idea. A ver qué tal nos los toman, ¿verdad? Vamos a hacer ahora todos una cartilla de vacunación. Hemos hablado de responsabilidad, de coparticipación, de alianzas entre incluso competidores, entre también el sistema médico, porque como decía usted, hay que comunicarse, hay que compartir información, hay que estar al día, y no solo eso, sino hacernos corresponsables de lo que está sucediendo. Nos queda un poquitito de tiempo, entonces me gustaría pedirles en 1 minuto a cada uno, si quieren, que nos digan por qué debemos de ser responsables los adultos, los que nos están viendo, de nuestra vacunación y de la vacunación de las personas alrededor de nosotros. Paola, si quieres, empiezo contigo. Porque las vacunas salvan vidas. La principal razón para ser responsables de nuestra propia vacunación y de la de nuestros seres queridos es porque, de verdad, a través de las vacunas se evitan muertes que pudieron haberse prevenido por un piquete. Y eso para mí es invaluable. Gracias. Carlos. Yo creo que además tal vez del instinto natural de protegernos y proteger a nuestros seres más queridos, aprendimos que la sociedad funciona si todos estamos vacunados o deja de funcionar si no podemos cuidarnos. Entonces, vacunarse es un acto de amor para mí, para mi familia, pero también para todos los que están trabajando, interactuando conmigo. Es una responsabilidad casi social, poner nuestra parte para que la sociedad continúe funcionando, y eso es también la vacunación. Doctor. Estoy de acuerdo, y como comentaba yo al principio, sí, para prevenir muchas enfermedades o que no se manifiesten desde el punto de vista clínico o que retrasemos sus manifestaciones, debemos hacer ejercicio, debemos de tener una buena dieta, etcétera, etcétera. Tenemos la obligación de prevenir muchas de las enfermedades. Ojalá hubiera muchas más vacunas para muchas más enfermedades que desafortunadamente no las tenemos. Son escasas las vacunas con las que podemos contar. Entonces, aprovechémoslas con el objeto fundamental de mejorar la salud individual y la salud colectiva, la salud pública. Es importante que lo hagamos. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarme. Hemos entendido más de las vacunas en el último año. Sabemos que son importantes y sabemos que hoy podemos regresar a trabajar, que los niños regresaron a clases, que podemos reiniciar también esta recuperación económica que necesitamos si estamos vacunados o gracias a la vacuna de COVID en la que ahora estamos tratando. Así que el mensaje es: vayan al centro de salud, pidan su vacuna de influenza, vacúnense, porque lo que necesitamos es estar bien para enero a marzo. Los ganadores de la 7ª edición del premio Vacunar para Dar Oportunidades. Los ganadores de la 7ª edición del Premio Vacunar para Dar Oportunidades son: en la categoría Trayectoria Profesional a nivel estatal, la doctora Maribel Ramírez Santiago en segundo lugar y María Nancy Díaz Castillo en primer lugar. A nivel nacional, el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla en segundo lugar y el doctor Hugo Alberto Barrera Saldaña en primer lugar. En la categoría Mejores Prácticas, el segundo lugar es para Eric Itamar Ángeles Gutiérrez, el doctor Eli Cristian López González y la maestra Beatriz Consuelo Mayorga Contreras. Y el primer lugar para el doctor Víctor Manuel Dorantes Nava. En la categoría Tecnología e Innovación, ocupan el primer lugar Alfonso Rodríguez Pesina, Said Polanco Martagón y Yair Hernández Mier.
En la categoría Difusión de la información para medios tradicionales, el segundo lugar es para Gerardo Suárez López y el primer lugar, Edgar Rey Galicia Manso. Y en Difusión de la información en medios digitales, los ganadores del segundo lugar son José Luis Santiago Garduño, Diego Yacamán Méndez y Parsifal Islas Morales. Y el primer lugar es para el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla. ¡Felicidades! Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Milenio Foros.